Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a revisar algunos aspectos sobre MySQL versión 8. Lo que vamos a hacer en este video será crear una base de datos y empezar a explorar algunos comandos para la creación de algunos objetos. En este caso y en este video en particular vamos a trabajar con las tablas. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente vamos a hacer un pequeño repaso de cómo conectarnos vía comandos. Vamos a abrir una ventana de CMD y recordarás que en el video anterior, en la instalación de MySQL, te mostré que para conectarnos debemos teclear MySQL espacio -u. En este caso tenemos el usuario root, indicamos el parámetro -p, entonces vamos a dar enter. Ahora vamos a ingresar el password. Posteriormente a que ingresamos el password y si todo está correctamente, pues vamos a ingresar a una consola, en este caso la consola de comandos de MySQL. Uno de los primeros comandos que vamos a validar es que nos muestre qué bases de datos tenemos aquí en nuestra instalación local. Yo ya tengo algunas bases de datos aquí y el comando, cuando tú lo ejecutes en tu computador, va a ser muy similar a este. Ahora, ¿cómo creamos una base de datos? Para crear una base de datos lo vamos a hacer con el comando create database y vamos a poner cualquier nombre que se nos ocurra, por ejemplo prueba. Con este comando hemos creado nuestra primera base de datos y como puedes observar es muy sencillo. Vamos a volverlo a validar. La base de datos que se llama prueba que hemos creado, pues ahora nos aparece en la consola de comandos. ¿Cómo borramos una base de datos? Pues de manera muy similar, con el comando drop database, y en este caso vamos a darle clic ahí después de escribir el punto y coma. Cada comando en MySQL de preferencia hay que finalizarlo con un punto y coma. Entonces damos enter, volvemos a ejecutar el comando y nuestra base de datos pues ha sido eliminada. Una vez que hemos eliminado la base de datos, a modo ejemplo vamos a crear ahora sí una base de datos con la cual vamos a estar practicando. Entonces voy a ejecutar nuevamente el comando create database y vamos a llamarle ejemplos. Vamos a escribir punto y coma, damos enter. Ahora recordarás que yo he iniciado sesión con el usuario root, aquí lo podemos apreciar nuevamente, y root es en la mayoría de los motores de base de datos un superusuario el cual tiene todos los permisos para poder hacer la gestión de la base de datos por sí misma y de poder crear infinidad de objetos, permisos, la seguridad, etcétera. Como tal, la administración de la base de datos. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es, para no utilizar siempre el usuario root, vamos a generar un usuario de base de datos con el cual nos vamos a conectar. Entonces, lo que vamos a hacer es ejecutar el comando create user. Vamos a poner comillas simples. Vamos a teclear el nombre del usuario, en este caso test. Vamos a poner otra comilla, el símbolo de arroba. Vamos a poner comillas, la palabra localhost y esta sintaxis que significa que estamos creando un usuario local a este servidor que se llama localhost y vamos posteriormente a teclear la palabra identifier by y vamos a colocar el password que le vamos a dar a este usuario. No vamos a crear en este ejemplo passwords muy complejos, vamos a poner un password sencillo de recordar que sea test, punto y coma, y damos enter. Ahora, ¿cómo validamos
cuando un comando SQL dentro de esta terminal se ejecuta correctamente? Pues lo hacemos validando la respuesta del comando. En este caso nos dice OK y que tantas renglones o filas han sido afectados. En este caso, como es un usuario, no afecta nada. Como en el caso anterior se creó un objeto, nos dice que un registro fue afectado. Un objeto base de datos que se llama ejemplos. ¿Cómo validamos que el usuario que acabamos de crear esté dentro de los usuarios reconocidos en el motor de base de datos? Pues muy sencillo. Hay una tabla, una vista, un objeto dentro de MySQL que nos permite saber todo el detalle de los usuarios, pero básicamente a nosotros nos interesa solo conocer el nombre de los usuarios que están actualmente generados en el motor. Lo que vamos a hacer es teclear el comando select user from mysql.user. Entonces, cuando ejecutamos esta consulta y le preguntamos por el nombre del usuario o el usuario, nos da todo el listado de los usuarios existentes de este motor. Y aquí está el usuario que hemos generado, que se llama test. Ahora, una vez que ya hemos validado que el usuario existe dentro de nuestra base de datos, lo que se requiere en general en este motor y en todos los demás que existen es darle permisos de conexión y de ejecución sobre algunos objetos de la base de datos. Para efectos prácticos y poder avanzar, vamos a darle todos los permisos a este usuario sin ser un usuario administrador. Ahora, una vez que hemos validado que nuestro usuario existe ya creado en el motor de la base de datos, vamos a generarle y darle acceso para que se conecte. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a teclear el comando grant con la cláusula all privilege. Darle todos los privilegios on. En este caso le tenemos que indicar la base de datos. Nuestra base de datos se llama ejemplo, como aquí, ejemplos, perdón, como aquí lo tenemos. Punto asterisco, y le estamos diciendo que sobre todos los objetos que existan sobre la base de datos ejemplos, se den todos los privilegios al usuario. En este caso es el usuario, entre comillas, test, arroba, entre comillas, localhost. Vamos a darle punto y coma, y esto ya le ha dado todos los permisos de acceso a nuestro usuario. Bueno, pues vamos a validarlo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a salir de aquí y cómo vamos a generar una cadena de conexión hacia la base de datos ejemplos con el usuario test. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Para validar la conexión hacia la base de datos, en este caso ejemplos, con el usuario que acabamos de crear, la sintaxis va a cambiar un poquito. Fíjate cómo lo vamos a hacer. Vamos a escribir MySQL -u, en este caso el usuario con el que nos queremos conectar ya no es root, sino va a ser el que vamos a destinar para las conexiones a la base de datos, y en este caso es test para este ejemplo. Luego vamos a poner el parámetro -p, que significa el password, pero en lugar de dejar un espacio vamos a poner el password junto a la letra P, en este caso test. Vamos a dejar un espacio y vamos a colocar el nombre de la base de datos a la que nos vamos a conectar, en este caso ejemplos. Voy a dar un enter y como podrás observar se ha conectado directamente. Entonces, con este video hemos dado la introducción a comandos de creación de objetos de base de datos, iniciando por la creación de una base de datos y dándole permisos a un usuario que hemos creado para conectarse a ella. Bueno, los siguientes capítulos hablarán de cómo crear objetos, pero como podrás observar, esto es un poco tardado hacerlo a través de la línea de comandos, y vamos a utilizar a partir de aquí el Workbench. Todo lo que podemos hacer en el Workbench lo podemos hacer en la línea de comandos y viceversa. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. No te pierdas el siguiente video.